Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Hoy estamos en Lucas capítulo 16, versículo 18 y llegaremos hasta el capítulo 17. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué murió Jesús realmente? A lo largo de la historia, algunos han dicho que murió como un mártir. Otros afirman que murió simplemente como un ejemplo de amor y entrega. Pero la verdad es que la muerte de Jesús va mucho más allá del heroísmo, la inspiración o la admiración humana. Durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, ponemos a su disposición el librito, que también es un audiolibro, ¿Por qué murió Jesús? En su enseñanza basada en Lucas capítulo 23, versículos del 27 al 49, el Dr. J. Vernon McGee nos invita a detenernos frente a la cruz y mirar más profundamente. Allí descubrimos que lo que ocurrió ese día no fue un accidente ni un gesto simbólico. Fue un acto eterno, divino y absolutamente necesario para la salvación de toda la humanidad. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos, a través de la Biblia.org/recursos, o si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una versión impresa de este recurso. Nuevamente, el número es 1-800-880-5339. Recuerde que los recursos impresos están disponibles solo en el territorio de los Estados Unidos. Para más información debe visitar a través de la Biblia.org/recursos. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, es con corazones sinceros y honestos que venimos ante ti para ser enseñados por ti a través del estudio de tu palabra. Te pedimos que sea un tiempo en el cual podamos aprender y comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos no solo a escuchar, sino también a poner en práctica lo que aprendamos, de manera que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 18, donde Jesús habla sobre el divorcio. El versículo 18 de este capítulo 16 de San Lucas dice: «Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera». Ahora, si este fuera el único versículo de la Escritura sobre el divorcio, no existiría divorcio. Este versículo debe ser comparado con Mateo, capítulo 19, y con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Toda la Escritura que aborda cierto tema específico debe ser considerada para averiguar cuál es la verdad. Nuestro Señor habló a estos fariseos sobre este tema porque estos hombres estaban bajo la ley y le hacían muy poco caso a la ley. Y llegamos ahora al relato que Jesús hace en cuanto al rico y Lázaro, un relato que aparece exclusivamente en el Evangelio según San Lucas. Creemos que Jesús sacó esta historia de la vida real, como también lo hizo con todas sus parábolas. Jesús usaba ilustraciones que eran conocidas a sus oyentes. Ellos conocían muy bien de lo que él estaba hablando. Para estar seguro que todos supieran que esta era una historia real, incluyó los nombres de los individuos que se involucran en el drama. El nombre del mendigo, por ejemplo, era Lázaro. El Señor no daría el nombre de alguien que no existía. Leamos entonces el versículo 19 de este capítulo 16 de Lucas.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Esta es la historia de un rico que vivió y murió sin Dios. La historia pasa a una esfera de la que nada sabemos. El Señor pasa de este mundo al próximo sin interrupción alguna. Aunque sabemos muy poco en cuanto a la cortina que hay entre esta vida y la próxima, en esta historia nuestro Señor atraviesa esta cortina sin ningún esfuerzo. Cuando el hombre está a merced de su propia imaginación, trata de crear muchos inventos y desde sus sueños más alocados hace especulaciones ilimitadas. El hombre trata de hacer que se realicen sus planes más fantásticos, y cuando el hombre usa su imaginación, pronto se encuentra en apuros. En esta historia, pues, nos paramos ante la cortina de hierro de la muerte sin poder penetrarla. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Han existido solamente 4 hombres que han hablado con autoridad en cuanto al otro lado de la muerte. Ellos son el Señor Jesús, Lázaro, Juan y Pablo. Leamos ahora los versículos 20 y 21. Continúa el Señor Jesús hablando y dice: Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aunque algunos llaman a esta historia una parábola, no perdamos de vista que es un suceso real. Aquí hay 2 hombres a los lados opuestos de la escalera social y financiera. Uno de ellos representa la parte más alta con sus riquezas, y el otro representa la parte más baja con su pobreza. En realidad, no había 2 hombres que pudieran estar más distanciados entre sí en cuanto a su rango social que estos 2. Este pobre, para poder sobrevivir, tenía que depender de las migajas que caían de la mesa del rico. Nunca le convidaron a sentarse en la mesa del rico. Tuvo que mantener una posición servil. Allí donde estaba botado, los perros venían y le lamían las llagas. Esto de veras es lo más profundo de la degradación y la desesperación más terrible. Y allí había caído este hombre, Lázaro. De seguro que si usted hubiera vivido en aquel pueblo, habría recibido la impresión de que el pobre Lázaro, vestido de trapos, no tenía mucho discernimiento espiritual ni riquezas. Estamos seguros que muchos le habrían considerado un caso desesperado. En cambio, estamos seguros que nombraron a muchos edificios en memoria del hombre rico, y más que seguro que tenía una reputación y un nombre maravilloso en su pueblo natal. Los ciudadanos del pueblo veían a un rico vestido de púrpura, quien vivía suntuosamente, y a un mendigo cuyas llagas eran lamidas por los perros. Esta es una descripción que establece un marcado contraste entre la pobreza más abyecta y las riquezas extremas. Continuemos con el versículo 22 de este capítulo 16 de Lucas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Nuestro Señor llega ahora a las mismas puertas de la muerte y las atraviesa como si nada de extraño hubiera acontecido. Cuando murió el mendigo, estamos seguros que no hubo ningún funeral. Simplemente llevaron su cuerpo afuera y lo echaron en el Gehenna, es decir, el lugar donde se echaban los cuerpos de los pobres en aquel entonces. El momento en que el mendigo pasó por la entrada de la muerte, los ángeles le tomaron y lo llevaron al seno de Abraham. Ahora el rico también murió y fue sepultado. Le dieron un gran funeral y el predicador pretendió colocarlo en la parte más alta del cielo. La única dificultad es que el predicador se equivocó en su dirección y así el rico fue en la otra dirección. Ahora el versículo 23 dice: Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La palabra Hades debe ser traducida como el mundo no visible. En realidad, el infierno o lago de fuego es un lugar cuyo negocio todavía no está en operación. El libro de Apocalipsis nos dice que los primeros ocupantes del lago de fuego serán el anticristo y el falso profeta. Cuando murieron Lázaro y el rico, fueron al mundo no visible, al lugar de los muertos. Ahora notemos que la muerte significa separación.
nunca significa aniquilación o cese total de la existencia, como pretenden enseñar algunos. Adán murió en el día que comió del fruto que le fue prohibido comer. Pero no murió físicamente sino hasta después de unos 900 años. Pero el día en que comió del fruto quedó separado de Dios. Es decir, que su relación con Dios quedó cortada. Jesús habló de esto cuando dijo en Juan 11, 25 y 26, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». El hombre está separado de Dios por el pecado. Los hombres están muertos mientras viven. El apóstol Pablo les dijo a los Efesios en el capítulo 2 de su carta, el versículo 1, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Ahora, si usted desea ver una buena cantidad de zombies y muertos, pase la vista en uno de estos centros nocturnos. Allí es donde los encontrará. Tratan de tocar los tambores, de beber todo lo que puedan y tomar drogas, porque están muertos y quieren vivir. Hay entonces la segunda muerte, que es la muerte espiritual, y significa la separación eterna de Dios. Al morir físicamente, el cuerpo queda inerte y sin vida, debido a que el espíritu de la persona ha salido. El cuerpo es puesto en la sepultura y los elementos vuelven al polvo, como dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nadie puede evitar la muerte. Aquí en este relato que el Señor Jesucristo está haciendo, cuando el rico murió, su espíritu fue al lugar de tormento. El lugar de los muertos en aquel entonces tenía 2 compartimientos. El rico fue a aquel lado del Hades, a donde van los perdidos. Ahora, Seol y Hades son los nombres del Antiguo y del Nuevo Testamento que se dan para el mismo lugar. En Hechos capítulo 2, versículo 27 leemos, «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Y el apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 15, versículo 55, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». Este versículo también habla del Hades. En el Antiguo Testamento, este mismo lugar se llama Seol. Ahora los muertos justos iban al paraíso o seno de Abraham, en este lugar Seol o Hades, y los perdidos iban al lugar de tormento, en este lugar Seol o Hades. Hay otras cosas que son reveladas en esta historia, las cuales no conoceríamos si no fuera porque nuestro Señor las reveló. Continuemos ahora con los versículos 24 hasta el 26 de Lucas capítulo 16. Entonces él, es decir, el rico, dando voces dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros». Los cuerpos de los creyentes hoy en día, desde la resurrección de Jesucristo, van al sepulcro y vuelven al polvo. Pero sus espíritus ya no tienen que ir al Hades, sino que van directamente a la presencia de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». En cambio, los que mueren sin Cristo, los perdidos, hoy en día todavía van al lugar de los tormentos, en este lugar Seol o Hades. El apóstol Pablo, una vez más, en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, nos da la descripción siguiente. «Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres». Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando nuestro Señor descendió al Hades, después de su crucifixión en la cruz, entró en el compartimiento del paraíso, lo desocupó
y llevó a todos los que había allí hasta la presencia de Dios. No hay nadie que ocupe el compartimiento del paraíso hoy en día en el Hades. La única parte del Hades que todavía está ocupada es el lugar de tormento donde van los incrédulos cuando mueren. Ahora el día viene cuando el Hades y todos sus ocupantes serán echados al lago de fuego, y los hombres ya no saldrán de allí por toda la eternidad. El cuerpo es meramente la casa física en que vivimos. En la muerte salimos de nuestros viejos hogares. Es interesante observar lo que las diferentes culturas en el mundo hacen con los cuerpos de sus muertos. Los griegos, por ejemplo, los incineraban. Los egipcios los embalsamaban. Algunas culturas dejaban que las aves comieran los huesos y otros cavaban un hueco para dejar caer allí los restos. Los indostanos, por ejemplo, los queman y echan sus cenizas en el río Ganges. Se puede hacer lo que se quiera con la vieja casa después que es abandonada, pero lo importante es lo que le pasa al espíritu después que haya dejado el cuerpo. ¿A dónde irá? Aún la palabra cementerio aquí es interesante. Es el lugar donde usted pone el cuerpo de sus seres queridos. Es una habitación como una posada o un motel. Allí el cuerpo volverá al polvo de donde fue hecho, pero ¿qué pasa con el espíritu que vivió en ese cuerpo? El cielo no es solamente un estado, sino que también es un lugar, amigo oyente. En el momento en que uno muere, o va para estar con Dios, o va al lugar de tormento, donde por fin será juzgado y luego echado al lago de fuego. Lo más importante aquí es que Dios no creó el infierno o el lago de fuego para ningún hombre. La Biblia dice claramente en Mateo 25:41 que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Usted, amigo oyente, usted mismo elige su destino final. Hay una gran cima que separa ambos destinos, pues la última parte de este versículo 26 del capítulo 16 de Lucas aclara sin lugar a dudas, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Usted, amigo oyente, tiene que hacer su decisión en esta vida en cuanto a dónde va a ir después de la muerte. No habrá ninguna otra oportunidad después de la muerte. Todo lo que encontrará allá es una gran cima que es insalvable. Continuemos ahora leyendo los versículos 27 hasta el 31 de este capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Entonces le dijo, es decir, el rico: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay muchos hombres que creen que muchos se arrepentirían si alguien volviera de entre los muertos para decirles cómo son las cosas al otro lado de la tumba. Bueno, es un hecho que alguien ha venido de entre los muertos. Su nombre es Jesucristo. Sin embargo, no le creyeron a él, así como tampoco le creyeron a Moisés y a los profetas. Amigo oyente, le exhortamos a que no demore en hacer su decisión. Recuerde que después de la muerte no tendrá otra oportunidad de hacerla. Por eso le exhortamos a que confíe en Cristo Jesús en esta misma hora. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Ahora, en el capítulo 17 consideraremos los siguientes aspectos. Cristo enseña a los hombres a cuidarse de no ofender o hacer tropezar a otro. También enseña a los hombres a perdonarse los unos a los otros. Les enseña asimismo el poder de la fe. Además, Cristo sana a 10 leprosos y habla en cuanto al reino de Dios y su segunda venida. Solo el doctor Lucas anota la breve parábola en cuanto al servicio consagrado que pertenece al Maestro, y también es el único que anota el incidente en el cual son sanados los 10 leprosos con la ingratitud concurrente de los 9. Hay algunas cosas en este capítulo que estudiaremos en forma apresurada, tratándolas solo a grandes rasgos. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos,
mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lo que el Señor dice aquí es muy severo. Y permítame ser franco y sincero con usted, amigo oyente. Creo que hoy en día yo preferiría ser cualquier otra persona que aquel que vende las drogas a nuestros jóvenes. Creemos que el castigo para alguien que vende esas drogas será más grande que para cualquiera otro. Es serio que alguien haga tropezar a otro, especialmente a un pequeño. Hay una cosa que estimamos peor que tener que ir al infierno, y es ir al infierno y oír decir allí al hijo o a la hija: «Papá, estoy aquí porque te seguí a ti». Eso es lo peor que le puede acontecer a una persona. Consideremos ahora la enseñanza de Jesús a sus discípulos en cuanto al servicio fiel. Una vez más, Jesús es severo. Hay quienes hablan mucho en cuanto al benigno y bondadoso Jesús. Si usted lee algunos de estos pasajes, se dará cuenta que Jesús no siempre era bondadoso y benigno. Era benigno con los niños, es verdad, pero no con los que les hacen tropezar. Leamos los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 17 de Lucas. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: «Pasa, siéntate a la mesa»? ¿No le dice más bien: «Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú»? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: «Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos». Permítanos aquí, amigo oyente, hacer la siguiente aplicación de este pasaje. Hay quienes creen que debido a que tratan de seguir el sermón del monte, de ser buenos vecinos, y porque tratan de amar a los hombres, que algún día, piensan ellos, Dios pasará la mano sobre ellos y palmoteándoles les dirá: «¡Qué persona más amable! Ha ganado su entrada al cielo». Si usted, amigo oyente, guardara los 10 mandamientos y el sermón del monte, lo cual en realidad no puede hacer, simplemente haría lo que debe hacer. ¿Cree usted que recibirá salvación por eso? Debe guardar la ley de Dios porque usted es una de sus criaturas. Tenemos que reconocer que la salvación es un don, es un regalo. Guardar la ley de Dios es un deber. La salvación, amigo oyente, es un regalo que recibimos por la fe en Jesucristo. Y si es un regalo, entonces ya no podemos merecerlo. Por eso, aunque guardemos los 10 mandamientos y sigamos el sermón del monte, lo cual, repetimos, no podemos hacer, esto no nos traerá la salvación. Por eso le exhortamos, amigo oyente, a acudir en esta hora a la persona del Señor Jesucristo y a aceptarle como su Salvador personal. Que el mismo Dios le ayude a dar este paso trascendental que sellará su destino eterno. Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, y es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted las incontables bendiciones del cielo. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.